Bienvenidos de nuevo a Milar Marroquín. Sigue este video y déjame enseñarte cómo tejer tu propia gorra para este invierno. La puedes tejer también para regalo. Está hecha con 82 gramos de estambre. Aquí tenemos la parte de arriba, tiene la disminución. Esta se puede hacer sin la disminución y tejer los mismos puntos hasta la parte del centro y juntarlos así como se juntaron los puntos de arriba. Ahí tenemos en esta forma terminada. Para tejer esta gorra voy a usar este estambre. Aquí tiene la marca, es del número 4. Son 141 gramos la madeja. Es 100% acrílico. Lo voy a tejer con la aguja número 9, que son 5.5 milímetros. Un separador para los puntos, un marcador, las agujas de 2 puntas. Si no las tienes, no va a ser la disminución, sino que va a continuar tejiendo hasta tener la medida y ya los va a cerrar todos los puntos. El gancho para levantar los puntos, para poner el botón, la aguja para cerrar el resorte, el botón que usted prefiera, si gusta no ponerle botón también, y las tijeras. Empiezo el tejido montando 80 puntos. Aquí tengo la punta del hilo para este lado, la de la madeja para el lado de afuera. Las junto las dos hebras por abajo, arriba, en el mismo hilo que va para la punta. Lo deslizo por el lazo que tengo en el dedo y lo ajusto. El segundo punto abajo, lazada en el hilo que va a la madeja, y deslizo y ajusto. Así vamos a continuar montando los puntos 1, 2 y 3. No hay que ajustarlos demasiado, un poco solamente. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí tengo los 80 puntos. Empiezo la primera vuelta. Este es la punta del hilo. Continúo tejiendo. Vamos a tejer punto resorte, el primer punto derecho, el segundo punto revés, derecho y revés. Esto lo vamos a repetir en la primera vuelta, un derecho, un revés. Termino el último punto, revés, y ahí está la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta, donde tenemos punto derecho, tejemos punto derecho, punto revés, punto derecho y punto revés. Así vamos a continuar tejiendo 6 u 8 vueltas, quizás 10 vueltas según como desee tejer el ancho del resorte o la medida que se esté tejiendo la gorrita. Tejí 6 vueltas para el resorte. A este lado vamos a tejer el lado derecho. Aquí tenemos la primera vuelta al lado derecho. La vuelta al revés se nota diferente, como un lacito que va en el primer punto, así de que va a tejer de 2 en 2 para quedar a este lado, el lado derecho. Si quiero tejer 2 vueltas más, también igual me va a quedar al lado derecho la última vuelta. Con esta punta vamos a unir las 6 vueltas del resorte. Aquí voy a continuar tejiendo en forma circular para que no lleve costura de esta primera vuelta que vamos a empezar el motivo. Solamente va a quedar abierto el resorte para unirlo después. Empiezo colocando el separador para ir marcando
dónde empezamos la vuelta y dónde la vamos a terminar. Empiezo con un punto derecho, deslizo y una lazada. Estos 3 puntos son los que lleva el motivo. Derecho, deslizo y lazada. Derecho, deslizo y lazada. Derecho, deslizo y lazada. Así vamos a continuar la primera vuelta hasta llegar a la marquita con derecho, deslizo y lazada. Termino la primera vuelta. Aquí es un derecho, deslizo y una lazada, y paso la marquita para empezar la segunda vuelta. Al terminar la primera vuelta tenemos 120 puntos, ya que se aumentaron 40 puntos en la primera vuelta. Con estos puntos vamos a continuar la vuelta 2 tejiendo un punto derecho y un punto revés. Este punto revés es el que deslizamos y el punto derecho es la lazada. Lo voy a tejer por la parte del frente tomando el lazo derecho. El siguiente punto revés, aquí tenemos el punto deslizado derecho. El siguiente punto revés, derecho. Aquí siempre se adelanta la lazada, pero debe de estar primero el punto deslizado, revés. Es lo que vamos a continuar tejiendo. Revés, derecho. Así vamos a continuar para terminar la segunda vuelta. Aquí termino la segunda vuelta, tengo un punto derecho, punto revés y termino con un punto derecho en la lazada que tenemos de la primera vuelta, y paso el marcador y empiezo la vuelta 3. La tercera vuelta, los primeros 2 puntos los vamos a tejer juntos. Es un derecho y un revés, lazada. Los siguientes 2 puntos juntos y una lazada. Los siguientes 2 puntos, derecho y lazada. Los siguientes 2 puntos y lazada. El primer punto que estamos deslizando después de la lazada es un derecho y un revés, se tejen juntos. Una lazada, es un derecho en la vuelta anterior y un punto revés, se tejen juntos con una lazada, y así vamos a tejer la vuelta 3 con 2 puntos y una lazada. Termino la vuelta 3, tengo los 2 puntos juntos, lazada y 2 puntos juntos y lazada. Esta es la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4 repitiendo la vuelta 2. Es un punto derecho y el punto revés, según como usted lo teja, el punto revés de la lazada. Aquí voy a seguir repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 a partir de esta vuelta que es la 4 hasta la vuelta 30. De la 4 a la 30 vamos a repetir la 2 y la 3. Así va a ir tomando forma el tejido. Aquí tenemos el resorte donde empezamos las primeras vueltas. Quiero llegar a este espacio que tenemos aquí del resorte para ir cerrando los puntos para terminar. Aquí tienen la parte de abajo. Tejí hasta la vuelta 30. Voy a empezar a disminuir desde la vuelta 31. Los primeros 2 puntos los voy a tejer derecho.
2 puntos derecho, 2 puntos derecho. Así vamos a tejer la vuelta. Ahí tengo en la vuelta 31 60 puntos porque teníamos 120 puntos. Aquí voy a continuar tejiendo los puntos derecho. Todos los puntos derecho los vamos a tejer. Puedo tejer de 5 a 8 vueltas. Voy a continuar. Marqué la vuelta 31, la anterior, para saber cuántas vueltas voy a tejer igual con los mismos puntos al lado derecho. Todos los puntos se van a tejer hasta terminar punto derecho. La vuelta 36 empecé con 2 puntos así como estoy tejiendo estos 2 puntos juntos y 4 puntos separados. Aquí tengo 2, 3 y 4. De nuevo 2 puntos juntos y 4. Tengo 2, 3 y 4. Así vamos a tejer una disminución y 4 puntos. Termino la vuelta 36. Aquí tengo la disminución y 3 puntos. Aquí voy a continuar disminuyendo en el mismo espacio donde disminuimos en la vuelta anterior, en la 37. Disminuyo un punto y tejo 2. Aquí disminuyo un punto y tejo 2. Y así vamos a continuar disminuyendo un punto y tejiendo 2 puntos. En la anterior fueron 3 puntos en medio de cada disminución. La vuelta 38 la empiezo con una disminución, un punto, una disminución y un punto. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 38 con una disminución y un punto. Estoy en la vuelta 38, pasé los puntos a las agujas de 2 puntas porque como ya son menos puntos es más fácil así con las agujas de 2 puntas. Aquí tengo la disminución, un punto, y aquí voy a continuar con una disminución y un punto, una disminución y un punto y una disminución. ¿Okay? Aquí voy a continuar el último punto de la vuelta 38. Deslizo el punto y empiezo con la vuelta 39. Es una disminución en cada punto. Vamos a hacer una disminución. Aquí tengo el punto, una disminución y una disminución. Ok, esta es la vuelta 39. En cada punto hacemos una disminución. La última de esta aguja, voy a continuar. Tiene que estar la aguja al frente. Aquí voy a continuar en este espacio. Aquí está el hilo. Disminución, disminución y disminución. Ok, y aquí ya tenemos el último espacio. Aquí solamente está la aguja dentro. Aquí hacemos una disminución
una disminución, y esta la voy a pasar a este punto solamente para tomar este punto que tenemos aquí. Esta es la última disminución que vamos a hacer. Aquí la coloco, lo regreso y es la última disminución. A tomar todos los puntos y cerramos. Aquí corté el hilo, voy a colocar la punta, la paso en cada punto. Ya me quedan solamente estos 3 puntos. Lo coloco para el lado de revés. Lo estiro. Lo anudo. Aseguramos la punta. Y vamos a unir este espacio que tenemos aquí del resorte y está terminada. En esta forma va a estar ya el final. Ahí lo tenemos. Ya teniendo la parte de arriba terminada, voy a unir el resorte por el lado revés. Aquí anudé el hilo en la misma punta que nos sobró cuando montamos los puntos. Voy a tomar el primer punto. Aquí tengo que tomar los 2 hilos. Tomo la cadena y tomo la cadena de cada lado. Un punto nuevo con el punto anterior. Un punto nuevo con el punto anterior. Así vamos a unir hasta este espacio que tenemos aquí que está un poco suelto. Lo voy a unir hasta aquí. Aquí ya terminé de unir los 2 lados del resorte. Aquí tengo ya la punta y la anudé y empiezo a levantar los puntos al lado revés. Voy a contar 1, 2, 3 que están libres de la costura. Este es el punto revés. Aquí tenemos 2 hilos, solamente 2 puntos, solamente tomamos 1 y voy a levantar los puntos primero con el gancho para que sea más rápido, más fácil. Ahí está 1. Aquí también tenemos 2 puntos, 2 hilos. Voy a tomar solamente 1. Ahí está 1. El punto derecho. Aquí tomo el revés. Aquí en la costura voy a tomar 1. Ahí son 4. Y tengo que tomar, tengo 1, 2, 3. Tengo que tomar 4. Aquí tomo el siguiente, es 1. En este espacio. Ahí tengo 6, el revés y el derecho. Es el último. Aquí tenemos 2 puntos. Solamente tomamos un lazo y ahí están los 8 puntos. Los voy a pasar a la aguja. Estos puntos se pueden tejer con cualquier aguja, ya que son nada más 8 puntos. Se puede también montar con la aguja, pero ahí está.
y empezamos a tejer. Cada vuelta va a ser punto derecho, no importa cuál lado se esté tejiendo, vamos a tejer punto derecho. Si usted quiere tejer punto resorte, está bien. Cualquier punto que quiera tejer en este espacio ya es gusto de cada quien. Este es el primero. Ahí está. Vamos a continuar así para darle el espacio necesario. Cada vuelta punto derecho. Ok, ahí ya terminé. Anudé por el lado revés. Nunca anudo en esta forma, más bien nunca corto el hilo así, pero como va a quedar tapado, así lo puse el nudo. Ya terminé las vueltas midiendo este espacio sin ajustar demasiado. Lo mido así y aquí lo voy a cerrar en este espacio que tenemos. Ahí está. Voy a cerrar los puntos. Lo voy a cerrar con el gancho. Es igual con la aguja o con el gancho. Tomo el punto. Ahí están los dos primeros puntos. Los siguientes dos puntos. Los siguientes dos. Ahí está el último. Y voy a cortar el hilo para con este mismo voy a unirlos y a poner la costura en este espacio. De la forma que lo estoy uniendo para que no pierda la orilla, empiezo en este punto y lo voy pasando. No se va a notar esta costura en cada punto. Ahí está el siguiente, sin estirar la parte de abajo ni la de arriba. Ahí está. Y sin perder los puntos. No es en todos, solamente en uno y en el siguiente, porque el botón prácticamente lo va a detener más que la costura, pero en fin, tiene que ir también igual. Voy a tomar este hasta ahí, hasta aquí, el último. En este espacio y ahí ya voy a anudar el hilo por la parte de abajo. Ahí quedó unido. Aquí solamente ya le coloco el botón y va a estar terminado. Ahí tenemos la parte de arriba de la gorra ya terminada. Aquí está el tejido terminado, espero le guste. Comparta el video, dele like, suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.